Hay algo que nadie te dice cuando estás en medio de lo que duele. El sentido no siempre llega a tiempo, y eso no vuelve inútil lo que viviste. Existe una expectativa silenciosa, casi invisible, que atraviesa la forma en que nos enseñaron a leer la vida. La idea de que cada experiencia debería venir acompañada de su propia explicación. Que el dolor tendría que justificarse en el momento, que las pérdidas deberían entregar su lección antes de terminar de doler. Pero la vida no funciona así. Hay experiencias que se imponen sin pedir permiso, sin narrativa disponible, sin un lugar claro donde acomodarlas. Llegan, ocupan espacio, desorganizan todo lo que parecía estable y no ofrecen nada a cambio. Ni razón, ni propósito, ni siquiera la promesa de que algún día se entenderán. Esto no significa que algo falló en tu historia. No significa que te perdiste de algo importante, que no supiste leer las señales que debiste haber entendido antes. Significa solamente esto: el tiempo de vivir y el tiempo de entender no coinciden. Nunca han coincidido. La vida no se organiza para ser comprendida mientras ocurre. Ella se impone primero, exige travesía, cobra presencia completa. Te pide que estés ahí, aunque no sepas para qué, aunque no tengas palabras, aunque todo lo que puedas hacer sea sostenerte. La lectura viene después, a veces, mucho después. Y hay algo que necesita ser dicho con claridad. La ausencia de sentido inmediato no es señal de error, no es vacío, no es falla, es solamente desfasaje, una diferencia de tiempos entre lo que ocurre y lo que puede nombrarse. Nada de lo que viviste queda invalidado porque no pudiste entenderlo cuando pasó. Aunque no haya lectura clara, la vida sigue formando un dibujo. Esto es algo que solo puede verse a distancia. Desde adentro, todo parece fragmentado. Decisiones tomadas sin convicción total. Encuentros que parecían casuales. Pérdidas que interrumpieron trayectorias enteras. Momentos donde no había plan, solo reacción, solo supervivencia, solo el siguiente paso posible. Pero cuando miras hacia atrás, no con nostalgia, sino con honestidad, algo empieza a aparecer. Un hilo, no un destino escrito, no un plan oculto esperando revelarse. Algo más sutil que eso. Una continuidad que no estaba disponible mientras la vivías, pero que ahora puede reconocerse. El patrón no se revela por la intención, se revela por la repetición. Aquello que retorna, que insiste, que reaparece bajo formas distintas, en contextos diferentes, con rostros nuevos, pero que sigue siendo en el fondo lo mismo. Eso apunta hacia algo, no hacia un significado definitivo, hacia una coherencia que solo se deja ver cuando ya fue atravesada. Hay temas que se repiten en tu vida. Hay preguntas que vuelven aunque cambien las circunstancias. Hay formas de vincularte, de perder, de intentar de nuevo, que tienen un ritmo propio, un ritmo que es tuyo. Eso no fue accidente. No significa que todo estaba planeado. Significa que incluso sin mapa, algo en ti seguía moviéndose en una dirección. Aunque no supieras nombrarla, aunque a veces te movieras en contra de ella, el hilo estaba ahí. Invisible, sí, pero presente. Y ahora, solo ahora, empieza a ser legible. Hay momentos donde no se trata de dificultad, se trata de ruptura, migraciones que no fueron elección, sino huida, pérdidas que no dejaron espacio para despedirse, fracasos que ocurrieron en silencio, sin testigos, y que por eso dolieron más, términos que desmontaron estructuras enteras, no solo relaciones, sino versiones completas de quién creías ser. Estas cosas ocurren, y cuando ocurren, no hay narrativa que las contenga. No hay forma de decir, esto es parte del camino, cuando el camino mismo desapareció. No hay forma de buscar sentido cuando lo único que queda es escombro. No hay forma de aprender la lección
cuando ni siquiera puedes nombrar lo que pasó. Eso también es parte de la experiencia humana, y hay algo que debe decirse sin suavizar. Cuando todo se rompe, no es porque el camino estaba equivocado, es porque el camino incluye quiebres. Esta es una verdad incómoda. Preferimos pensar que las rupturas son excepciones, desvíos, errores que podrían haberse evitado con mejores decisiones, más cuidado, más atención. Preferimos creer que si hubiéramos hecho algo distinto, nada se habría roto. Pero la ruptura no es el opuesto del camino, es parte constitutiva de la travesía. Aquello que pareció solo interrupción, solo pérdida, solo final, también fue continuidad por otros medios. Una continuidad que no podías ver porque estabas demasiado cerca, porque dolía demasiado, porque no había distancia suficiente para reconocer que algo seguía moviéndose, incluso cuando todo parecía detenido. Lo que se rompió no desmintió tu historia, la reconfiguró. El sentido no llega como explicación gentil, no se presenta con suavidad, ofreciendo consuelo retroactivo, irrumpe, desplaza, reorganiza lo que parecía inconciliable. Aparece en un momento ordinario, una conversación, un recuerdo que vuelve sin razón, una imagen que de pronto encaja, y todo cambia de lugar. Esto es lo que nadie advierte sobre el sentido. No calma, sacude. Hay dolores en tu historia que no tuvieron función moral, no fueron castigo por algo que hiciste mal, no fueron prueba diseñada para fortalecerte, no fueron lección planeada por una inteligencia superior esperando que aprendieras, fueron pasaje. El dolor no fue castigo, fue transición, un desplazamiento que alteró el terreno interno donde la vida continuó ocurriendo. No porque el sufrimiento tenga valor en sí mismo, no porque debas agradecer lo que te lastimó, sino porque aquello que atravesaste modificó la superficie sobre la cual todo lo demás se construyó después. No hay forma de saber quién serías sin esas travesías. No hay versión alternativa disponible para comparar. Solo hay esto: la persona que eres ahora, formada también por lo que dolió. No a pesar de eso, a través de eso. El sufrimiento no necesita justificarse para haber sido necesario dentro de la narrativa vivida. No necesita volverse bello, no necesita transformarse en historia de superación, no necesita convertirse en testimonio inspirador. Solo necesita ser reconocido como lo que fue, parte del material con el que tu vida se construyó. Eso no lo hace bueno, no lo hace deseable, no lo convierte en bendición disfrazada, lo hace real. Y lo real, aunque duela, tiene una ventaja sobre la fantasía: puede ser habitado. No todo lo que te forma fue elegido. Hay una herencia que llegó antes de que pudieras decidir. Familia, cultura, geografía, clase, expectativas depositadas antes de que tuvieras voz. Historias anteriores que ya estaban en movimiento cuando tú apareciste y que siguieron moviéndose a través de ti. Eso no es metáfora, es estructura. El punto de partida nunca fue neutral. Nunca fue una página en blanco esperando que escribieras libremente. Fue un terreno ya marcado, con surcos, con pesos, con direcciones preestablecidas que no pediste, pero que tuviste que negociar. Algunas de esas herencias sostienen, otras aplastan. Hay linajes de silencio que se transmiten sin palabras. Hay mandatos que se heredan en la forma de mirar, en lo que se celebra, en lo que se castiga sin nombrar. Hay expectativas tan antiguas que ya ni siquiera parecen expectativas, parecen verdades naturales, formas obvias de ser. Nada de esto se romantiza. Hay herencias que son pesadas, contradictorias, difíciles de sostener. Hay historias familiares que no inspiran orgullo, sino vergüenza. Hay culturas de origen que enseñaron cosas que después hubo que desaprender con esfuerzo. Hay puntos de partida que fueron desventaja concreta,
no prueba de carácter. Eso también es parte del material. La herencia no define el final, pero define el inicio, define las herramientas disponibles, define el idioma en que primero aprendiste a nombrar el mundo y los límites de ese idioma. Cada decisión que tomaste fue tomada desde ahí, desde ese suelo heredado, con esas palabras prestadas, con esos recursos o con su ausencia, no como intento de escapar de la herencia, sino como esfuerzo continuo de lidiar con ella. Y eso, el esfuerzo, la negociación, la lucha silenciosa contra lo que no elegiste, también cuenta, también forma parte de la historia que es tuya. Comprender no borra lo que dolió. Esto necesita ser dicho porque existe la fantasía de que el entendimiento trae alivio, que cuando finalmente logras leer tu historia con claridad, el peso desaparece, que la comprensión funciona como redención retroactiva. No funciona así. Lo que la comprensión hace es algo distinto, redistribuye el peso. No lo elimina, lo reubica, lo organiza de manera que pueda cargarse de otra forma. No más ligero, pero sí más equilibrado, no menos presente, pero sí menos desordenado. Hay eventos en tu pasado que durante años leíste como fallas, errores imperdonables, momentos donde todo salió mal por tu culpa, por tu debilidad, por tu incapacidad de ver lo obvio. Pero cuando esos mismos eventos se miran desde aquí, desde la distancia que solo el tiempo permite, algo cambia. No se vuelven correctos, no se transforman en aciertos disfrazados, se vuelven coherentes, coherentes con lo que sabías en ese momento, con los recursos que tenías, con las opciones que estaban realmente disponibles, no las que imaginas ahora, desde un lugar con más información y menos urgencia. No había otra versión posible en aquella etapa. Esta es la tensión central que el entendimiento sostiene sin resolver. Comprender no salva, no redime, no limpia, pero impide algo importante. Impide que tu historia siga siendo leída como error permanente. Impide que cada recuerdo llegue acompañado de condena. Impide que el pasado funcione solo como evidencia de fracaso. Eso no es poco. Eso es, tal vez, lo único que puede ofrecerse. Una lectura que no salva pero que tampoco destruye. Una forma de mirar lo que fue sin necesidad de odiarlo. Hay algo que puede decirse ahora después de este recorrido. No como conclusión, no como moraleja, sino como reconocimiento de lo que ya estaba ahí. Tu historia tiene coherencia, no la coherencia perfecta de una narrativa diseñada, no la coherencia limpia de quien siempre supo lo que hacía, sino la coherencia real de alguien que vivió con los materiales disponibles, tomó las decisiones posibles y siguió adelante, aunque muchas veces no había mapa. No es necesario justificar cada paso, no es necesario explicar cada caída. No es necesario convertir cada dolor en lección, ni cada fracaso en semilla de éxito futuro. Lo que ocurrió, ocurrió. Y tú seguiste. No siempre con gracia, no siempre con claridad. A veces arrastrándote, a veces sin saber por qué continuar, a veces solo porque no había alternativa. Eso también cuenta. El reconocimiento no nace de la perfección de la trayectoria, nace de la honestidad con lo vivido, de mirar lo que fue sin adornarlo, pero también sin condenarlo. Esto es lo que puede decirse de ti. Viviste una historia, con quiebres, con herencias pesadas, con sentidos que llegaron tarde o que nunca llegaron del todo, con momentos de ruptura que no pediste y travesías que no elegiste. Eso ya fue suficiente para formar algo válido. No hay promesa que ofrecer al final de este recorrido. No hay garantía de que todo se acomodará. No hay certeza de que el futuro será más claro que el pasado. Solo hay esto, una forma distinta de mirar lo que ya ocurrió. Una lectura que no salva, pero que tampoco condena.
El sentido no siempre estuvo disponible. Hubo años donde su ausencia pesaba más que cualquier explicación posible. Hubo momentos donde no entender parecía la única experiencia honesta, y desde aquí algo cambia. No porque todo encaje, sino porque ya no es completamente opaco. No todo se ordena, no todo se resuelve, pero ya no es puro caos. Y eso es todo lo que puede decirse por ahora.